Parece que no. Ya, ya, Doc. Ya, ahora sí. Entonces, espera un poquito. Ya, Recording in progress. estamos grabando. Estamos grabando. Bien, sesión de viernes 1 de abril, última sesión del capítulo de generalidades. Vamos a hablar de cicatrización y fibrosis, siendo la parte fundamental de esta clase, chicos, lo que es fibrosis, ¿ya? Lo de cicatrización está para entender un poquito el proceso desde el inicio, pero lo relevante acá tiene que ver con la fibrosis, ¿ya? Y el contexto de la clase es saber un poquito, entender lo que pasa después de que hubo daño, ¿cierto? Y se generó el proceso inflamatorio a consecuencia de ese daño que hubo, ¿ok? En ese sentido, lo primero, aclarar una cosa. Hay una trampa intelectual que hace uno, que hacen los libros, que es como separar todo. Así como si primero ocurriera solamente el daño, ¿cierto? Luego tenemos la inflamación como un fenómeno aislado, separado del daño, y luego tenemos el fenómeno de cicatrización separado del fenómeno inflamatorio. Y la verdad es que no es así. Ya tienen que saber ustedes que estos procesos, ¿cierto? De hemostasia, como vamos a ver, de inflamación, de cicatrización, están ocurriendo en un mismo momento, ¿ok? Eh, lo que ocurre es que, claro, en los primeros días, ¿cierto? Después de una herida en la piel, por ejemplo, el fenómeno inflamatorio va a ser más potente que lo que ocurre con el fenómeno de cicatrización y por lo tanto el fenómeno de cicatrización, aunque está comenzando a desarrollarse, pasa más bien desapercibido, ¿ya? Sin embargo, porfa, no olviden que, que también está ahí, ¿ya? Lo otro, cuando se produce un daño en el organismo, lo ideal no es que haya cicatrización o fibrosis, la situación es que haya regeneración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de regeneración, lo que estamos queriendo decir es que si a consecuencia de un daño X, por ejemplo un fenómeno inflamatorio, se pierden células intestinales, las células intestinales que se perdieron en una región X del intestino, las reemplazamos por otras células intestinales. Esa es la situación ideal. ¿Por qué? Porque si perdemos células intestinales, si perdemos enterocitos y las reemplazamos por enterocitos, asumimos que no hay pérdida funcional, ¿cachai? Y por lo tanto, desde el punto de vista de la fisiopatología, o desde un punto de vista clínico, desde un punto de vista de la mantención de la salud del paciente, eso es la situación ideal. Pero rara vez o pocas veces, no sé si rara, pero digamos así, no es muy frecuente que ocurra. Ya pues, necesitamos hay ciertos requisitos y qué sé yo. Entonces, ¿cuál en general, desde lo clínico, ¿cierto? Desde la vía del clínico, qué es lo más común que ocurra? No la regeneración, sino que el proceso de cicatrización o de curación, ¿ok? Esta cicatrización o esta curación es una respuesta frente a heridas, frente a procesos inflamatorios o cuando hay necrosis en órganos que son incapaces de regenerarse, ¿ya? Ahora, en órganos que sí tienen capacidad regenerativa, si el daño es más intenso, aún pudiendo haber regeneración, se va a producir también cicatrización. ¿Ok? Entonces, en esta cicatrización, lo que vamos a hacer es que vamos a producir un tejido nuevo, ¿cierto? Donde antes estuvo la herida, donde antes estuvo el daño. Ese tejido nuevo es lo que nosotros llamamos cicatriz. Se produce entonces un balance en general en estos órganos entre algún nivel de regeneración versus algún nivel de aparición de cicatriz, ¿ya? En ese sentido, cuando se desarrollan estos fenómenos de curación, de cicatrización, ya empiezan a convivir dos fuerzas diferentes. Aquí con el puntero se nota mejor. Entonces, en general empiezan a coexistir fuerzas que o tienden al exceso del depósito de matriz extracelular, ¿ok? Hay fuerzas que tienden al depósito excesivo de cicatriz o a la formación excesiva de cicatriz versus fuerzas que
fuerzas que se oponen, ahí está, lo digo así, ya, ahí me gustó cómo quedó, fuerzas que se oponen al desarrollo de la cicatriz. Y para que la cicatrización sea normal, debe existir un buen balance entre estas dos fuerzas. ¿Por qué digo esto? Porque si el balance se rompe, puede ser perjudicial hacia un lado y hacia otro, ¿ok? Es decir, cuando priman las fuerzas que se oponen a la cicatrización, ¿cachai? Tendemos en ese caso al desarrollo de las úlceras crónicas. Entonces, claro, la cicatriz no nos gusta mucho. No nos gusta mucho la cicatriz porque desde lo funcional, ¿cierto? Si una región de parénquima en un órgano o en un tejido es reemplazado por tejido fibroso, ese tejido fibroso, esa cicatriz, no nos ayuda a cumplir la función de ese tejido, de ese órgano. Sin embargo, desde un punto de vista de la continuidad estructural del tejido, la cicatriz es absolutamente necesaria. Tiene que estar, ¿ya? El no desarrollo de cicatriz nos conduce a úlceras, ¿ya? Por supuesto que si priman las fuerzas que favorecen el desarrollo excesivo de cicatriz, se va a encontrar con cicatrizaciones patológicas, queloides, cicatrices hipertróficas y que vamos hablando nosotros en esta clase, que es el fenómeno de tipo fibrosis. ¿Ya? Hasta aquí, chicos. Súper simple, pero está clara la idea, está claro el concepto, está claro para dónde vamos. Sí, todo bien. Ócale. Entonces, empezamos hablando de cicatrización, perdón, de curación. ¿Cuántas etapas tiene el proceso de cicatrización? Es súper relativo porque va a depender de cuál sea el libro, cuál sea el paper que ustedes estén leyendo, ¿ya? Entonces, esta primera parte de la clase la construí de un review que hablaba de cicatrización en piel y los autores de este review dividían el proceso en 5 etapas. Pero en el libro yo lo he visto dividido en 3 y en otros artículos lo he visto dividido en 4. ¿Ya? Entonces, es relativo, hay que básicamente ceñirse a lo que uno ve. ¿Ya? He ido borrando algunas en el tiempo, porque hablaban aquí que la primera etapa es la etapa que ocurre durante la menstruación. ¿Ya? Entonces, finalmente, borré esa diapo, o en los años, ¿cachai? Fui borrando la diapo, pero dejé la información relevante acá. ¿Cuál es la información relevante acá? El proceso de cicatrización ocurre antes que exista inflamación. ¿Cachan qué cuático? Yo les decía, está el daño, está la inflamación, está la cicatrización. Así es como uno lo presenta en un curso de fisiopato. ¿Sí? Pero en la realidad, la cicatrización empieza antes que haya inflamación, antes que esté desarrollado el fenómeno inflamatorio. Cuando comienza la cicatrización, comienza con la formación del coágulo. De hecho, comienza antes. ¿Cachai? ¿Cuándo comienza la cicatrización? Cuando se forma el tapón plaquetario. Comienza. ¿Por qué? Porque cuando se forma el tapón plaquetario y se activan las plaquetas y las plaquetas secretan el contenido de sus gránulos, dentro de esos gránulos que tienen las plaquetas hay un montón de factores de crecimiento que van a estar modificando, que van a estar influenciando, que van a estar favoreciendo el desarrollo de la cicatrización. ¿Cachai? Y esos factores plaquetarios, por ejemplo, favorecen la atracción de células fibrogénicas y favorecen la multiplicación y la acción de esas células fibrogénicas. Y esto es súper relevante porque eso está ocurriendo a los 5 minutos. ¿Cachai? Frente a un corte de la piel, a los 5 minutos ya está formado el tapón plaquetario. Y entonces esas plaquetas ya están liberando o ya liberaron esos factores que van a tener influencia en el desarrollo de la cicatriz. ¿Ya? El coágulo tarda entre, qué sé yo, 5 a 10 minutos en formarse después de haberse roto un vaso, ¿ok? Y el coágulo también, fíjate, estamos hablando 10 minutos después de generar la lesión, ¿cachai? Y ese coágulo que ya está formado, esa malla de fibrina, también tiene un cierto impacto sobre el desarrollo de cicatriz. ¿Por qué? Pues porque es esa malla de fibrina la que le permite a las células fibrogénicas que se van a meter ahí desplazarse. ¿Cachai? De hecho, se sabe hoy en día que coágulos que tienden a permanecer más en el tiempo
favorecen el desarrollo de cicatrices más grandes. Y al contrario, coágulos que duran menos, ¿cachai? Como no permiten tanta infiltración con células, se asocian también a cicatrices más pequeñas. ¿Ok? Si pudiéramos dar un paso más, y vamos a llegar hasta ahí nomás, ¿ya? Pero si pudiéramos dar un paso más hacia lo molecular, coágulos que duran más o coágulos que duran menos en el tiempo están asociados, por ejemplo, a polimorfismos ¿cierto? O a variantes génicas del PAI-1. ¿Se acuerdan del PAI-1 cuando hablábamos de disfunción endotelial? Que era esta molécula, ¿cierto? Que inhibía la activación del plasminógeno porque inhibía la actividad del TPA. Bueno, fíjense. Hola. Hola. ¿Qué pasó? ¿Alguien tenía abierto el micrófono, parece? Sí, yo, profe, perdón. No hay problema, Javi. Que mi hermana llegó recién y me estaba saludando. Hola, Javi, para que no se quede con la bala pasada, digamos. Oye, cuando hablábamos del PAI-1, hablábamos de esas cosas, ¿cierto? Bien, hoy en día se sabe que personas con un PAI-1 que funciona mejor y que por lo tanto tiende a inhibir más la actividad fibrinolítica, vamos a tener coágulos que duran más en el tiempo. No nos gusta para nada eso por lo trombótico, ¿cachai? Pero llevándolo a nuestra clase, esos coágulos que duran más tiempo permiten que esa zona se infiltre con un número mayor de fibroblastos y después vamos a tener una cicatriz más grande. ¿Ok? ¿Es beneficioso tener una cicatriz más grande o no tan beneficioso? ¿Aló? ¿Se escuchó? No sé si es beneficioso o no tan beneficioso tener una cicatriz más grande. O sea, de nuevo, lo beneficioso de la cicatriz es que le dé continuidad estructural al tejido. Esa cicatriz tiene que ser grande o pequeña, pucha, no sé, pues va a depender del tipo de lesión que tengáis, de la extensión, de la profundidad, ¿cachai? Lo cierto es que cicatrices muy pequeñas son malas porque finalmente te quedas con una solución de continuidad en el tiempo que te predispone al desarrollo de infecciones, ¿sí o no? Una herida, porque finalmente una úlcera que es una herida que no cicatriza, ¿cachai? Por lo tanto, o que cicatriza defectuosamente. Por lo tanto, la cicatriz no puede ni ser muy pequeña, pero tampoco es la idea tener una cicatriz que cubra todo el lugar donde estaba la herida y que además comience a invadir tejido sano, que es lo que ocurre, por ejemplo, con los pacientes con queloides. Entonces, no es ni, Christopher, no es deseable, ahí te encontré la palabra, no es deseable ni que sea muy pequeña ni que sea muy grande. Ya, comprendo. Entonces tiene que ser un término medio para hacerlo más óptimo. Eso, ¿ya? Lo más óptimo dentro de lo que se puede, porque siempre tenéis que recordar que la cicatriz implica algún grado de pérdida funcional en ese tejido, porque donde hay cicatriz antes hubo parénquima y la cicatriz no cumple la función del parénquima. ¿Ya? Sí, gracias, profesor, se entendió bien. Dale, Christopher. Una tabla 1 de factores, ciertas funciones de factores de crecimiento plaquetarios. Entonces, no es para que se la aprendan de ninguna manera, simplemente para que vean que hay varios factores que son secretados por las plaquetas y que tienen implicancia, que tienen repercusión en el fenómeno de cicatrización que viene después. ¿Han escuchado hablar del plasma rico en plaquetas o no? ¿Alguien aquí? Sí, ¿Nunca? sí lo he escuchado, pero no sé en qué consiste. O sea, me imagino que es para favorecer estos procesos, pero... Exactamente. Se toma una muestra de sangre, se centrifuga, ¿cierto? Se centrifuga 2 veces, de hecho, y se toma así como que la primera porción, ¿ya? De los elementos figurados, los más pequeñitos que son las plaquetas. Y ese pequeño volumen de plaquetas se ha ocupado para favorecer la cicatrización, ¿cierto? Y los fenómenos reparativos a nivel de desgarros, fracturas, ¿cierto? Los dentistas les gusta ocuparlo mucho en fracturas del esplacnocráneo, en fracturas de cara, ¿cachai? Pacientes con trauma facial, ¿ya? Se ha ocupado
en varias condiciones ha mostrado mejorar los tiempos de cicatrización el plasma rico en plaquetas. ¿Mm? Igual lo he escuchado en el uso como en articulaciones. Por ejemplo, creo que lo he escuchado en algunas personas que le han dado plasma rico en plaquetas cuando tienen desgarros de menisco, por ejemplo, que no son Dale. tan graves. Dale, ya, ahí eso yo no recuerdo al menos haberlo leído, pero no dudo que también pueda ser una posible aplicación. ¿Ya? Finalmente se basa en esto. Me preguntan por acá, ¿cuál sería una definición de lo que es fibrosis? Ya vamos a llegar allá. Tranquilidad, muchachos. No nos pongamos ansiosos. Ya vamos a llegar allá. ¿Ok? Después de la fase inflamatoria, viene lo que se conoce como la fase proliferativa de la cicatrización. ¿Ok? En la fase proliferativa, dice ahí, continúa la migración de los queratinocitos, claro, porque como yo les dije, preparé la clase con una revisión que hablaba de cicatrización de heridas en piel. Por lo tanto, los autores hacían mucha referencia a células y estructuras de la piel. ¿Cachai? Entonces, comentaban ahí que más o menos 1 a 2 horas después de haberse generado la herida, ¿cachai? Por el borde del coágulo ya están empezando a meterse células progenitoras de queratinocitos. Y entonces, y eso se mantiene en el tiempo durante la fase inflamatoria y durante la fase proliferativa también. ¿Qué característica importante tiene la fase proliferativa? Aquí se hizo la herida, ¿cierto? Aquí esto es el coágulo. Y lo que ocurre acá es que este coágulo se desarrolla ahí un tejido nuevo, que es lo que se conoce como el tejido de granulación. ¿Les han hablado en ISTO o en algún ramo, en semio, en campo clínico del tejido de granulación, chicos? Y yo recuerdo, no. No, yo tampoco. Ya, tampoco. Ya, simple. ¿Alguna vez se cortaron? ¿Se hicieron una herida? ¿Se rasparon las rodillas, los codos después de una caída? Y les salió una costra. Me imagino, ¿no? No sé si hay alguien a quien no le haya pasado eso. ¿Se sacaron alguna vez la costra o no? ¿Para ver qué había debajo de la costra? Sí, ¿Qué hay debajo de la costra? es como una piel un poco más blanca, así como después de un tiempo. ¿Cierto? Hay una cosa así como media asquerosa, roja, brillante, húmeda, con puntitos blancos. ¿O no? Ese es el tejido de granulación. ¿Cachai? Sí, yo El tejido. una vez me saqué una herida, una costra así y tenía ese tipo de tejido. ¿Cierto? Como que los Ese es bordes el estaban tejido medio de blancos y granulación. después era como rojo así. ¿Ya? Ese es el tejido de granulación. Es un tejido nuevo que se desarrolló donde originalmente no había nada, porque está la herida, y ese nada fue prontamente cubierto, rellenado por el coágulo, ¿cachai? Y este coágulo, esta malla de fibrina, fue invadida por células y esas células terminan formando un tejido nuevo. Ese tejido nuevo es el que va a dar origen a la cicatriz. Máximo, y te sacaste un pedacito de la costra, la levantaste para mirar lo que había abajo, después quisiste taparla, ¿no? Sí, Que la la costra volviera tapé, a qué su lugar, miedo, sí. nunca vuelve. Y se termina cayendo y los papás te terminan retando y todo. Te va a quedar una cicatriz súper fea. Ya nunca más. Después igual la se cae otra vez. ¿Cachai? Ese tejido Sí, que pasa. aparece ahí donde estaba la cicatriz, ese es el tejido de granulación. ¿Ok? ¿En qué consiste? ¿Qué forma el tejido de granulación? Lo que hay básicamente en el tejido de granulación son macrófagos, porque estamos sacando mucho detritus, ¿cachai? Mucho detritus. Por lo tanto, necesitamos capacidad fagocítica importante. Y fibroblastos. Porque lo que en algún momento donde estuvo el coágulo, luego tiene que estar la cicatriz. Entonces necesitas células fibrogénicas especializadas. ¿Cachai? Como es un tejido nuevo que se está desarrollando, que donde estáis creando matriz, donde estáis haciendo un montón de cosas, ¿cómo piensan ustedes que son los requerimientos nutritivos de ese tejido fibrogénico? Altos, medios, bajos, inexistentes. ¿Cómo será la actividad metabólica, chicos, de este tejido?
¿Alto? ¿Cierto, Dani? Por lo tanto, si los requerimientos nutritivos son altos, ¿cuánta sangre demanda ese tejido? Una cantidad importante también de sangre. ¿Cachai? De ahí que haya formación de nuevos vasos sanguíneos en esta región. Por eso hay una angiogénesis masiva. Y eso es lo que le da el color rojo que nosotros vimos cuando levantamos la costra. ¿Cachai? El color rojo que nosotros vimos cuando levantamos la costra es el reflejo del desarrollo de vasos sanguíneos en ese tejido. ¿Ok? Y esa es entonces la cicatriz más primitiva que vamos a tener ahí. Al final de esta etapa proliferativa, los fibroblastos que estaban ahí adquieren capacidad contráctil, ¿cachai? Por mayor expresión de filamentos de actina y filamentos de miosina. Y entonces la misma célula, fibroblasto, pasa a llamarse miofibroblasto. ¿Ok? Y estos miofibroblastos no solamente tienen actividad contráctil, sino que efectivamente empiezan ellos a contraerse. ¿Cuál es la relevancia que tiene? Que como se contraen todos los miofibroblastos que están acá, los labios de la herida empiezan a acercarse. Y por lo tanto, el tamaño de la cicatriz disminuye un poco. Déjenme un segundito que estoy intentando aquí. Ahí está. Ahí lo logré. Para quien nunca haya hecho el experimento de sacarse una costra, les puse una imagen acá. ¿Ya? Una herida, ¿cierto? Bastante extensa en lo que parece ser la cara anterolateral del abdomen. ¿Ya? Y si ustedes miran, ¿está inflamada o no está inflamada esta región, chicos? ¿O esta herida? ¿Les parece inflamada o no? Sí. Christopher dice que sí. ¿Alguien más? Pero miren los bordes. Si ustedes miran los bordes, mira cómo están de limpiecitos los bordes. ¿Cachai? No se nota el enrojecimiento en los bordes, ¿ah? No en el tejido, porque esto es tejido de granulación. Esto aquí es tejido de granulación. Pero si tú miras los bordes de ese tejido, si tú empiezas a mirar la zona más bien sana, fíjate que no se ve o prácticamente no se ve inflamada. ¿Ya? O sea, pero por arriba sí. ¿Cómo? La parte de más arriba sí, ¿o no? ¿Dónde? ¿Por aquí? ¿Eso? ¿Por ahí? Sí, por eso, bueno, prácticamente no se ve inflamada. O sea, a lo que voy, aquí la fase inflamatoria ya se dio, ¿cierto? Y aquí estamos en plena fase de, plena etapa proliferativa de la cicatrización, ¿ya? ¿Cómo se forman estos vasos sanguíneos nuevos que le dan este color tan característico al tejido de granulación? Gracias a unas células que se llaman células precursoras endoteliales, ¿ok? Que están normalmente siendo producidas en la médula ósea y que normalmente están siendo liberadas a circulación. ¿Cachai? Ahora, ¿cómo saben esas células precursoras endoteliales que tienen que llegar a esta región? Tienen que ver una vez más con estos famosos factores plaquetarios y con citoquinas y con factores de crecimiento que van a ser producidos en el tejido de granulación y antes, ¿cierto?, durante la etapa inflamatoria. ¿Ok? Entonces, estas células precursoras saben a ciencia cierta dónde llegar gracias a estos factores quimiotácticos que podríamos llamar. Se han vuelto súper relevantes en los últimos años estas células precursoras endoteliales porque en algún momento alguien descubrió que estas células precursoras, no endoteliales, pero células precursoras desde la médula, pueden llegar a regiones dañadas y diferenciarse a células sanas. Entonces, en algún momento, y eso está publicado con paper y todo, alguien descubrió que algunas de estas células podían llegar a miocardio infartado y diferenciarse, ¿cachai? Células de médula, o sea, diferenciarse a cardiomiocitos y hasta tener actividad contráctil. Entonces se volvieron ultra relevantes, porque el día que alguien descubra cómo hacer, ¿cachai?, para que estas células se diferencien hacia una línea en particular, imagínate cómo va a cambiar la esperanza de vida de pacientes con un montón de enfermedades.
Luego de la etapa de remodelamiento, viene la fase de remodelación. ¿En qué consiste, chicos, la fase de remodelación? Básicamente en entender que la cicatriz no es una estructura estática, ¿ok? Es una estructura dinámica, es una estructura que va evolucionando en el tiempo. Entonces, la cicatriz que se forma en primera instancia, ¿cierto? Si ustedes tienen cicatrices jóvenes de un par de meses y las miran, ¿cachai? Esas cicatrices tienen características que son bien distintas a las cicatrices que nosotros tenemos hace años. ¿Cachai? La cicatriz va cambiando en el tiempo. Y ese cambio en el tiempo tiene que ver justamente con esta etapa de remodelación. Entonces, en esta etapa de remodelación ya tenemos cicatriz formada. Por lo tanto, ya no necesitamos tanta irrigación y se va produciendo involución del tejido de granulación. ¿Ok? Continúa la regeneración de dermis, ¿cierto? Nos ponen acá, fíjense, los queratinocitos ya están listos, cubrieron toda la zona. Hay apoptosis de miofibroblastos, ¿cierto? De células endoteliales, por lo tanto van desapareciendo los capilares, de macrófagos, ¿ok? Y por eso es que, si ustedes miran sus cicatrices más antiguas, son más pálidas, ¿cachai? Las cicatrices más nuevas que tenemos son como más rosaditas o más moradas, ¿cachai? Eso es el reflejo de la mayor irrigación que ellas tienen. ¿Tá? Las cicatrices más viejas son más blancas, por lo mismo, porque ya tienen una actividad metabólica que es bastante más baja y por lo tanto no necesitan tanto vaso sanguíneo. La otra cosa relevante de esta etapa de remodelación es que va cambiando el tipo de colágeno que hay en la cicatriz. Cuando la cicatriz nace, se produce un colágeno de tipo 3 que es más blandito. ¿Cachai? Lo que ocurre ahora es que se degrada ese colágeno de tipo 3 y es reemplazado por un colágeno de tipo 1. Entonces, acuérdense, por favor, no es que el colágeno tipo 3 se transforme en colágeno tipo 1, sino que es reemplazado por lo degrado y donde antes él estaba, ahora sintetiza colágeno tipo 1, que es más duro. Por eso nuestras cicatrices antiguas son también más duras. ¿Ya? ¿Cómo se degradan estos colágenos de tipo 3? Gracias a la expresión de una enzima que nos van a aparecer varias veces en el curso, que se llaman metaloproteinasas, que son las MMPS. Metaloproteinasas. ¿Ya? ¿Qué es una metaloproteinasa? Una metaloproteinasa es una enzima degradativa de matriz, por eso la primera M. ¿Ya? Es una enzima degradativa de matriz extracelular. ¿Ya? Hay un montón de tipos celulares que producen metaloproteinasas. Para esta clase las relevantes son los fibroblastos, los miofibroblastos y los macrófagos. ¿Ya? Entonces, estas células producen metaloproteinasas que van degradando específicamente al colágeno tipo 3 porque tienen sustratos bien definidos y por eso es que el colágeno tipo 3 en el tiempo va cayendo. Y paralelamente, las células fibrogénicas ya dejan de producir colágeno tipo 3 y empiezan a producir colágeno de tipo 1. ¿Ese colágeno tipo 3 se produce en qué fase, profesor? No escuché bien. El primero, en la etapa de cuando comienza todo esto, ¿cachai? O cuando se va volviendo más manifiesto, en la fase inflamatoria. Acuérdate que ahí se nos llenaba el tejido con fibroblastos y con macrófagos, ¿ya? Quien produce el colágeno son los fibroblastos. Entonces, cuando llegan los primeros fibroblastos, ellos comienzan a producir colágeno tipo 3. Ya, muchas gracias, profesor. Dale, no hay problema. Tengo esta imagen que es básicamente para contarles que las metaloproteinasas, ¿ok? Que las tenemos aquí, ¿cierto? Que están ahí degradando matriz, ellas a su vez pueden ser inhibidas por unas moléculas que se llaman TIMP. ¿Ya? ¿Qué son los TIMPs? Son los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas. ¿Ya? Dicho en simple, son proteínas que se unen a las metaloproteinasas que forman complejo 1 a 1 y las inhiben en su actividad degradativa. ¿Por qué comento esto? Porque siempre en todos
todos nuestros tejidos, la matriz extracelular se está remodelando todo el tiempo. Y esa remodelación implica que hay degradación y que hay síntesis, ¿ya? Y en la degradación de matriz participan estas metaloproteinasas que hemos comentado, pero también participan los TIMS, porque inhiben a la actividad de las metaloproteinasas, ¿ya? Y se las comento porque se van a volver bien relevantes de aquí a un par de diapositivas más. ¿Ok? Entonces, la diferenciación y las apoptosis de los miofibroblastos ya es un proceso que es bien complejo y está mediado por una serie de factores. Algunos de ellos que son más manipulables, otros de ellos que son menos manipulables. ¿Ok? Está mediada por citoquinas, fuerzas físicas, eso quiere decir que una cicatriz que joven, ¿cierto? Que sea constantemente traccionada, que sea constantemente presionada, va a tener un comportamiento distinto versus otras cicatrices que se dejen ahí así como a la buena de Dios, como dice uno, sin molestarla para nada. ¿Ok? Interacciones célula-célula e interacciones célula-matriz, ¿ya? Procesos complejos en general. Los miofibroblastos son centrales en el proceso de remodelación de la cicatriz, ¿ya? Esto debido a su capacidad de producción de metaloproteinasas, como habíamos dicho, y también, como habíamos comentado, gracias a su capacidad de producción de los TIMS, ¿ya? Aparecen en la etapa proliferativa los miofibroblastos, ¿cierto? Y sintetizan proteínas de matriz que reemplazarán a la matriz provisoria. ¿Ok? Son los responsables entonces principalmente de la síntesis de colágeno tipo 1 que va a reemplazar el tipo 3. En ese sentido, aparece aquí por primera vez una citoquina que es muy relevante en el fenómeno de cicatrización, que es el TGF. ¿Cuál es el TGF? Es el factor de crecimiento transformante. ¿Ok? El Transforming Growth Factor B, que es como el que más se le da, al que más se le da platea, al que más se le da tribuna, es el más importante. El Transforming Growth Factor beta, ¿ya? Es un potente inductor de la diferenciación. O sea, lo que dice ahí es que en presencia del TGF beta, ¿ya? Los miofibroblastos se multiplican con mayor intensidad y trabajan también, producen matriz extracelular con mayor intensidad, ¿ya? Dentro de los factores que van a estar influenciando la reparación, curación o cicatrización, nos encontramos con la localización, ¿cierto? De la herida. No va a cicatrizar igual una herida en una mucosa, a nivel de piel, en un hueso, ¿cierto? En un órgano interno. La etiología de la herida. Cirugía, ¿cierto? Que son heridas en general más limpias, ¿cierto? Son más cuidadosas, entre comillas. Cuidadoso digo porque obviamente la cirugía es meterse y dañar con un fin altruista, pero es dañar, ¿cachai? Pero una cirugía versus un trauma o una quemadura, uno esperaría que fuese menos invasivo, menos agresivo. ¿Ya? Pretratamientos a los que haya sido sometido el paciente. ¿Está con frío, meu amor? ¿Quer desligar o ar-condicionado? Tudo bem. Desliga. Sim. Lo siento, chicos. Desliga o ar-condicionado, meu amorzinho. ¿Tá? Está con frío. Ya. Cirugía, ¿cierto? Radioterapia. La radioterapia ahí es súper relevante, porque la radioterapia elimina células fibrogénicas. Por lo tanto, si se hace una herida en una zona que fue expuesta a radioterapia, la capacidad de las células fibrogénicas o el tejido fibrogénico de invadir el coágulo es mucho más bajo. Entonces ustedes van a ver el día de mañana, por ejemplo, que pacientes ¿dónde se ve mucho esto? En pacientes con cáncer de cabeza y cuello, que hayan sido sometidos a radioterapia, tienen una tendencia bastante elevada que el resto de la población, en relación al resto de la población, para el desarrollo de úlceras crónicas.
enfermedades crónicas, ¿cierto? Que la diabetes, que el lupus eritematoso sistémico, que la enfermedad renal crónica, también tienen un impacto sobre todo esto. La edad, puesto que a menor edad, mayor metabolismo basal, ¿cierto? Y tiempos de curación que son menores también. El estilo de vida, ¿cierto? Del sujeto, exposición al sol, ¿cierto? Un cierto nivel de exposición al sol favorece la cicatrización por los efectos antisépticos, ¿cierto? De la luz ultravioleta. Una exposición al sol muy continua, ¿cierto? Muy intensa, acelera el proceso también y se asocia también a cicatrices que son más grandes. ¿Ya? Tabaquismo, consumo de alcohol y otros, por supuesto. ¿Ya? Dentro de las limitantes, aquí nos encontramos con varias, pero les puse aquí las dos más importantes. ¿Cuáles son las principales limitantes? ¿Qué es lo que más puede retrasar el tiempo de cicatrización? Uno, las fuerzas de tensión. ¿Ya? Entonces, los tiempos de curación que ustedes van a ver el día de mañana en sus pacientes con patologías de tendones, con patologías de ligamentos, son tiempos mayores, ¿cachai? Por una cuestión evidente, porque, bueno, uno, que son tejidos menos irrigados, por lo tanto ya les cuesta más al tiro, ¿cachai? Pero además son tejidos, son órganos que están súper expuestos a la tensión, por lo tanto, eso hace que sea más demoroso el proceso. Por lejos, lo que más retrasa el fenómeno de cicatrización son las infecciones. ¿Quién me podría dar la argumentación fisiopatológica para eso, por favor? Martino. ¿Por qué la infección será el principal limitante en la cicatrización? ¿Aló? Estoy ahí. Porque, no sé, la verdad no lo sé, pero me imagino que es porque como las bacterias, pongamos el ejemplo, las bacterias están proliferando ahí, en esas células como no pueden ocupar ese tejido, espacio que ya está ¿ya? siendo ocupado por antes, y que está siendo ocupado por esas bacterias. Si tenemos infección, ¿qué vamos a tener? Inflamación vamos a tener. ¿Vamos a tener qué cosa, Javi? Inflamación. Sí, po, es eso, ¿cachai? Si tenía un fenómeno infeccioso, ¿qué va a ocurrir en respuesta al fenómeno infeccioso? Más inflamación. Y si tienes más inflamación, ¿qué cosa vamos a tener? Más daño, ¿cachai? Por más tiempo y en un periodo, en una extensión de tejido que es mayor también. Por lo tanto, se nos va retrasando, ¿cachai? Porque el fenómeno inflamatorio se prolonga, pero porque además vaya a tener que generar cicatriz en un tejido que es más extenso y por lo tanto eso va a demorar también. Bien, me gustó. Me gustó tu intervención, Javi. ¿Ya? Es eso. Existen dos tipos de curación o de cicatrización. La cicatrización por primera intención, aquí, ¿ok? Que implica que los labios de la herida quedan abocados, ¿ok? Y por lo tanto la línea, ¿cierto? O la zona donde aparece la cicatriz es mucho más pequeña. De ahí la relevancia, como dice acá, de la sutura, ¿cierto? De los puntos de sutura, ¿ya? Para dejar los labios bien abocados de la herida. Si los labios de la herida no pueden quedar abocados, se produce cicatrización o curación, como ustedes quieran, por segunda intención, que es lo que tenemos acá. ¿Ya? Una zona, ¿cierto?, expuesta a lo que aparentemente fue una quemadura, no sé, o algo por el estilo, ¿ya? Y fíjense que como frente a la imposibilidad de abocar los labios de la herida, vaya a tener una cicatriz que es más grande, que se va a demorar más tiempo, ¿cierto? Vas a tener una solución de continuidad más prolongada, por lo tanto vaya a tener más susceptibilidad de infecciones, ¿ya? Dependiendo de la magnitud, por supuesto, podéis tener más pérdida de electrolitos, más pérdida de agua por evaporación, estoy pensando en el gran quemado, ¿ya? Y entonces es todo mucho más complejo, ¿ya? Cuando la cicatrización es por segunda intención. Eso en relación a cicatrización. Cuéntenme,
¿Les quedó claro? ¿No les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo? ¿Repetimos algo? ¿Algo en que los podamos ayudar? La única cosa que no entendí fue en la diapositiva que retrasa y como acelera el proceso de cicatrización. ¿Ya? En esa diapositiva, a ver, ahí dice que, bueno, el estilo de vida, el tabaquismo también favorece el proceso. No. No. Fíjate que el tabaquismo enlentece el proceso de cicatrización. Ay, así que como usted como lo estaba, bueno, hablando, yo lo había entendido como lo de arriba era lo que supuestamente favorecía, lo de abajo limitaba, pero dice entonces No. ¿por qué entonces? No. Ya. Aquí, una exposición al sol, ¿cierto? Adecuada, en cantidades moderadas, favorece, acelera la cicatrización, puesto que te mantiene una herida más, entre comillas, limpia, ¿cachai? Con menos gérmenes, por tanto, con menos tendencia a la infección. Una exposición al sol muy intensa va a generar más inflamación y va a generar más daño, por lo tanto va a retrasar el proceso de cicatrización. El tabaquismo sí o sí retrasa, o sea, la presencia de tabaquismo es un factor que va a estar influenciando el tiempo, pero va a estar influenciándolo hacia la progresión, ¿cachai? O sea, el enlentecimiento en el fenómeno de cicatrización. Ya comprendo. ¿Y ¿Y cuál es la diferencia? Sí, dame un segundo, por favor, Cristo, porque Sí, esta es una no hay etapa problema. crítica de nuestro día a día. Vuelvo enseguida, ¿ya? Pero yo sigo explicando. Mira, el concepto que influencia es que modifica. O sea, modifica para bien o para mal, lo modifica. Entonces, por ejemplo, ahí aparece radioterapia. Entonces, obviamente, si tú tienes un tejido que ha recibido radioterapia, el comportamiento de las células no va a ser igual que si no lo ha recibido. Por lo tanto, lo modifica. En general, los tejidos que han recibido radioterapia, por ejemplo, cicatrizan más mal que un tejido que no ha recibido. Pero por ejemplo, muchas de estas cosas dependen de la reparación, depende de esas variables. Entonces, por ejemplo, la edad tienden a reparar más fácil. De hecho, ustedes ven un niño chico y se cae, ustedes mismos cuando eran más niños, más chiquititos, se caían y la herida cicatrizaban al tiro. Y después cuando son más grandes cuesta más que cicatricen, para que hablar de persona de edad. También influencia en relación, por ejemplo, otras enfermedades, diabetes, etcétera. Pero lo que trata de decir es que influencia la reparación, o sea, algunas favorables, otras desfavorables, ¿ya? Ahora, la mayoría de las que aparecen, por ejemplo, en términos etiológicos, pretratamiento, enfermedades crónicas, edad y estilo de vida, digamos de etiología de enfermedades crónicas y edad, en general son habitualmente influencias malas, por decirlo así, ¿ya? Son influencias que alteran la reparación. El estilo de vida depende qué es lo que se haga, porque si una persona hace harto ejercicio, por ejemplo, lo más probable es que tienda a reparar mejor. O las localizaciones. Hay zonas, por ejemplo, que reparan muy fáciles y otras que reparan más difícil. Por ejemplo, si ustedes se hacen una pequeña lesión en la boca, la mucosa, se repara de forma instantánea. Mientras que si ustedes, no sé, tienen un daño cardíaco, un daño cerebral, simplemente no va a reparar y va a ir directamente a cicatrización. Volví. ¿De qué están hablando, Sí. Doc? No de eso, que por ejemplo, que cuando se influencia no es que significa que modifiquen el comportamiento de la reparación. Se explicaba que, por ejemplo, la localización depende mucho como influencia. Hay zonas que favorecen y que se tienden a reparar con mucha facilidad, por ejemplo, la mucosa oral, mientras que, por ejemplo, vamos a hablar del sistema nervioso central o corazón que no se van a reparar, sino que van a ir directamente a la fibrosis, o sea, en el fondo no una moda de regeneración, sino más directamente a fibrosis, y que obviamente el tipo de etiología, los que nombra ahí, los pretratamientos, enfermedades crónicas y la edad, tienden a ser entorpecedores de la reparación, porque son en general la edad en la medida que avanza, mientras más enfermo crónico más malo, mientras más radioterapia, mientras más cirugía también es peor, etc. Pero, por ejemplo, el estilo de vida en general depende mucho de lo que la persona haga, porque si hace ejercicio, entrenamiento, se pone al sol de una forma adecuada, va a tender a tener una reparación mejor que
que no, el tabaquismo, como tú lo nombraste, en general siempre, o sea, de hecho está contraindicado ante cualquier procedimiento quirúrgico, aunque sea menor, como siempre habla, por ejemplo, tracción dental, los tratamientos dentales, el tabaquismo es pésimo para lo que tiene que ver con reparación de lesiones, sobre todo regenerativas. Obviamente, ya cosas más concretas que modifican el comportamiento de la herida, o sea, y en este caso la reparación tiene que ver con la fuerza de tensión y la presencia de infección. O sea, fue un poco complementar lo que tú dijiste, Mauricio, y en términos de que son, que influencian, o sea, puede ser una influencia positiva o una influencia negativa, por lo cual hay que contemplarlo siempre. O sea, no es lo mismo una herida en un niño que una herida en un adulto, no es lo mismo una herida de cara que una herida en el fondo de las manos, no es lo mismo si el paciente recibió radioterapia o se fue operado que no lo recibió, no es lo mismo que el paciente tenga enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hay, y eso es la limitación, como pone el limitante aquí Mauricio, habla más bien de la lesión misma, o sea, en el fondo es cómo se afecta la lesión y posterior reparación en términos como locales, mientras que el otro es más sistémico. Ya, nada más, eso. Me encantó esa forma de decirlo. Profesor, Sí, ¿y cuál es la diferencia entre un factor que influencia para retrasar la cicatrización y un limitante? ¿Hay una diferencia entre esos dos? ¿Es casi lo mismo? Forma de decir. Son formas de decir, claro, la influencia puede tener que ver con que puedes tener tiempos mayores o menores. La limitante va siempre hacia lo mayor. Claro. Y lo limitante, entiendo que son cosas, las cosas, la localización estás comprando la localización dentro del organismo, la etiología también es del sistema, del organismo completo, tratamientos también, mientras que el alimentante tiene que ver con la herida misma. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando tú puedes tener una herida, suponte por lo que sea, por un corte, y si esa herida tú la sometes a tensión, va a tener un comportamiento distinto en términos de reparación si no la tomas de ascensión. Eso es muy famoso porque cuando son heridas, que en el fondo uno quiere asegurar que no queden queloides. Entonces, por ejemplo, ahí uno en general hace compresión, que en el fondo tiene que ver con una fuerza de tensión sobre la herida, y obviamente sabemos que la herida se va a comportar de distinta manera. Lo mismo la infección, o sea, en el fondo tú puedes tener, o sea, para dos personas que completan todos los puntos superiores, o sea, todo igual, y uno se infecta y otro se infecta, claro que va a hacer que se comporte distinto, pero son más de hablar nomás. Pero yo creo que se refiere el concepto limitante a la herida como tal, mientras que la de arriba habla del proceso a nivel sistémico. Es lo que me impresiona. Cierto. ¿Ah? Ya. Sí, se entendió muy bien, muchas gracias. Martino. Lo siento, es que ahora quiere del 2. Ya. Seguimos entonces. Si escuchan ruidos de dudosa procedencia, está al lado mío. Ruidos biológicos de producción. Ya, por ahí me habían preguntado, ¿qué entendemos por la fibrosis? Y acá hay una cosa que es relevante. Miren, cuando uno habla de cicatrización, ¿cachai? Después de una herida, uno entiende la cicatriz, no sé, como una zona que quedó así, ¿cachai? Apareció una cicatriz en una región bien puntual, bien focalizada, estaba atendiendo a una función bien específica que es, entre comillas, rellenar un lugar donde antes hubo tejido. Ahora, en el caso de la fibrosis, lo que ocurre es una cosa así. Martino. ¿Cachai? Implica que el tejido se nos empieza a llenar de cicatrices, pero que además están súper desorganizadas entre ellas. ¿Ok? Esa es, yo le diría, la gran diferencia entre el fenómeno de cicatrización y el fenómeno de tipo fibrótico. No sé si queda claro así. Vamos a la definición entonces que dice que corresponde al depósito excesivo de colágeno y otras proteínas de matriz en órganos y tejidos a consecuencia de la activación y proliferación
de los fibroblastos y de los miofibroblastos. ¿Ya? El fenómeno fibrótico está mediado por un proceso inflamatorio, ¿ok? Demos un segundito para borrar aquí. Ahí, ¿cierto? Está mediado por un proceso inflamatorio y eso es relevante porque, claro, nosotros vamos a hablar de fibrosis asociada a inflamación. Sin embargo, hay algunas condiciones en las que aparece fibrosis de manera, entre comillas, espontánea, ¿ok? Y hoy en día se sabe que incluso en esas fibrosis espontáneas, entre comillas, hay un fenómeno inflamatorio o hay, lo digo así, hay alguna actividad inflamatoria, hay alguna cascada inflamatoria que está favoreciendo el desarrollo de ese cuadro de fibrosis. ¿Ok? Con vías celulares y bioquímicas finales estereotipadas, que tienen que ver con lo mismo, ¿cachai? Tal citoquina induce tal cosa, hace que los miofibroblastos proliferen, que trabajen más y que produzcan más matriz. ¿Ok? Brian, no sé si te queda claro, tú que me habías preguntado. ¿Ya? Ahí no respondes por audio o por... ¿Sí? Ya, bacán. Buena. ¿Ya? Causas importantes de fibrosis, daño de tejido, ¿cierto? De lo que probablemente vamos a hablar, o sea, de lo que vamos a hablar ahora, de hecho. Postquirúrgico, quemaduras, cirrosis hepática u otras. ¿Ya? Infecciones, enfermedades autoinmunes, presencia de material extraño, por ejemplo, implantes de silicona. Estos fenómenos de fibrosis espontánea, la contractura de Dupuytren, no sé si le han hablado de ella, pacientes a los que se le empieza a cerrar la mano, ¿ok? Y en esos pacientes lo que ocurre, ¿cierto?, es que se produce una fibrosis de la aponeurosis palmar superficial, ¿ya? La enfermedad de Peyronie, ¿ya? Tumores también que se asocian bastante a fibrosis y otros. Miren, esto era un review que hablaba justamente de fibrosis en términos epidemiológicos, en términos de fisiopato, y aquí nos ponen la incidencia anual por cada 100.000 personas, ¿cierto?, de fenómenos de tipo fibrótico. A nivel miocárdico, 332 por cada 100.000, ya a nivel de riñón, miren, 1.200, a nivel de hígado, 3.400. O sea, es lo que les quiero decir con esta diapo y con un datito que viene en una diapo posterior, es que aquí está, miren. Se estima que más de un 45% del total de las muertes en Occidente, escuchen el dato, casi la mitad de las muertes en Occidente pueden ser atribuidas a respuestas dice no era de tejido fibrótico, ¿ya? O sea, en la sala de urgencias, ¿cierto? El día de mañana probablemente los que trabajen en UCI, el fenómeno fibrótico le va a importar poco. Nadie va a correr por un fenómeno fibrótico. Pero lo que el fenómeno fibrótico genera o lo que puede generar en términos de caída de funcionalidad, eso sí que nos va a producir mucho problema. Está asociado al remodelamiento miocárdico en insuficiencia cardíaca, al remodelamiento vascular, en cuadros de ateromatosis, la transición epitelial mesenquimática, que quiere decir que células epiteliales se transforman en células de tipo fibrogénica, ¿cierto?, asociada a cáncer, fibrosis de la vía aérea en asma, EPOC y otras, ¿ya? Se estima que, bueno, lo que ya habíamos dicho, ¿cierto?, vías patogénicas compartidas podrían orientar a la relación o en relación al potencial terapéutico, claro. Por ejemplo, tal vez asociado al bloqueo de la actividad del famoso TGF-beta, ¿ya? ¿Cómo se produce la fibrosis? Aquí está, ¿cierto?, como el cuadro clásico característico que dice que todo nace con un estímulo persistente, es decir, inflamación crónica. Cuidado, gente. En términos casuísticos, lo más común es que la fibrosis se deba a inflamación crónica,
Pero eso no implica que no pueda haber fibrosis asociado a un cuadro de inflamación aguda. ¿Ya? Me explico. El día de mañana ustedes van a tener pacientes con fibrosis pulmonar a consecuencia de COVID-19. ¿Ya? Y entonces, claro, hay personas que hicieron, ¿cierto?, una forma grave de COVID-19 con gran compromiso pulmonar. Su pulmón hizo el famoso distrés respiratorio. Lo inflamaron, pero a mango. Y entonces, ¿qué ocurrió? Como hubo un daño muy extenso a consecuencia del fenómeno inflamatorio, luego de la inflamación vino la cicatrización. Y como el daño era tan extenso, ¿cachai? La cicatriz fue en extremo también intensa y quedamos con un pulmón fibrosado. A consecuencia de un cuadro inflamatorio. Estamos. O sea, lo más común en términos patogénicos tiene que ver con lo crónico, pero eso excluye la posibilidad que no pueda ser con lo agudo. ¿Estamos o no? ¿Sí? Sí, se entiende. Bueno, gracias por el feedback, Christopher. ¿Ya? La inflamación crónica induce activación de macrófagos y linfocitos, que ya sabemos que es la célula predominante en el exudado inflamatorio crónico. ¿Ya? Estos macrófagos y linfocitos producen ciertos factores de crecimiento. Sí, mi amor. Lo siento. Me están hablando que el invierno hace que el hielo se derrita. Los macrófagos y linfocitos producen ciertos factores de crecimiento. Lo mismo de las plaquetas, ¿ah? Factor de crecimiento, de hecho, es derivado de las plaquetas. Factor de crecimiento de los fibroblastos. El factor de crecimiento transformante beta. Y estos factores de crecimiento favorecen la proliferación, aumenta el número de células fibrogénicas. ¿Ok? Los mismos macrófagos y linfocitos producen citoquinas. Ahí las nombran, ¿para qué las voy a comentar? Estas citoquinas, fíjense ustedes, aumentan la actividad de las células fibrogénicas. Entonces, ¿cachen lo que tenemos hasta aquí? Tenemos un número de células fibrogénicas anormalmente aumentado y cada una de ellas tiene una actividad anormalmente alta. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a un aumento en la síntesis de colágeno. Ese aumento en la síntesis de colágeno no sería tanto problema si es que nosotros degradásemos también mucho colágeno. Pero aquí viene el gran pero, y es que la degradación de colágeno está disminuida. ¿Y por qué está disminuida la degradación de colágeno? Tiene que ver con que los macrófagos y linfocitos favorecen la expresión de nuestras famosas TIMPs. ¿Cachai? Entonces, en los tejidos fibróticos hay mucha actividad de TIMPs, de los inhibidores tisulares de la metaloproteinasa. Y como hay mucha actividad de TIMPs, la actividad de la metaloproteinasa baja. Por lo tanto, degradas poco. O sea, tienes mucha síntesis de colágeno y tienes poca degradación de colágeno. Y eso finalmente es lo que nos lleva al final del día a tener, ¿cierto?, un depósito excesivo de matriz en esa zona. ¿Ya? Para darle un poquitito más a lo celular, habíamos hablado nosotros de los linfocitos de Helper de clase 1 asociados a inflamación, ¿cierto?, que estimulaban la diferenciación hacia los macrófagos de tipo M1. En este contexto de la fibrosis, los linfocitos T se van hacia el linfocito de Helper de clase 2, que es antiinflamatorio y que induce la diferenciación de los macrófagos a M2, que son profibróticos. Y son estos macrófagos, específicamente M2, que son consecuencia de la actividad de los linfocitos de Helper de clase 2, los que están encargados de producir TIMPs, metaloproteinasa, ¿cierto? Aquí la 2 se produce en ellos. El factor de crecimiento derivado de las plaquetas, nuestro ya famoso factor de crecimiento transformante beta. Profe, una consulta. Y ¿Por qué había poca degradación de colágeno? Ahí como que me perdí.
Porque aumenta la expresión de los TIMS. ¿Te acordáis, Aline? ¿Eras tú que estabas preguntando, no? Sí, profe. Ya. Los TIMS forman un complejo 1-1 con las metaloproteinasas. O sea, un TIMP inhibe a una metaloproteinasa. ¿Cachai? Por lo tanto, ¿qué ocurre, Aline, si tú aumentas la expresión de TIMS? Se inhiben las metaloproteinasas. ¿Qué hacen las metaloproteinasas? Se me olvidó. Pero que Degradan matriz extracelular. Ya. Por ejemplo, colágeno, porque hay distintas TIMS y tienen blancos súper específicos, ¿ya? Pero si tú inhibes a las metaloproteinasas que atacan específicamente al colágeno, ¿cuánta actividad degradativa de colágeno vas a tener? Muy poca. ¿Y cuánta síntesis de colágeno tenías? Mucha. Y ahí se te produce el desbalance, ¿cachai? ¿No? Sí, Porque ya entendí. si produces 100 y degradas 100, no tenéis problema, o sea, no es que no tengas problema, pero no cambias la cantidad de colágeno a lo largo del día. ¿Cachai? Pero si produces 200 y degradas 50, tenéis un balance positivo de, ¿cachai? 150. ¿Me expreso adecuadamente o no? Sí, profe, sí entendí. Dale. ¿Ya? Y ese balance positivo, fíjate que entre otras cosas tiene que ver con que los T-helper de clase 2 favorecen la polarización de los macrófagos vía interleuquina 4 y 13 hacia macrófago M2. Y estos macrófagos M2, mira lo que producen, Aline. ¿Ya? Producen muchas de estas TIMS. Por lo tanto, contribuyen potentemente a bloquear la actividad de las metaloproteínas. Cuidado, Martino, ¿eh? Tudo bem. Das duas. Nossa, que bom. Deixa aqui, tá bom? ¿Ya? Miren acá de nuevo, ¿cierto? Entonces, para que vean ustedes cómo todo esto tiene que ver con la inflamación. En este contexto, ya, Martino, hay un desbalance de los T-helpers hacia el T-helper de clase 2. Martino, no. Fica baixo, fica no chão. Por favor. Por favor. ¿Ya? Hay un desbalance hacia los T-helper de clase 2 y es las interleuquinas que producen los T-helper de clase 2. Miren lo que usan también. Fibrocitos, fibroblastos, células epiteliales, células endoteliales, células estrelladas, es decir, muchos tipos celulares migran y se transforman, o sea, no migran, sino que no es que migran, no es que se muevan, sino que su fenotipo se transforma, se modifica hacia el desarrollo de miofibroblastos. ¿Ya? Esta es la famosa transición epitelial mesenquimática que les comentaba yo. Células, ¿cierto? Particularmente con estas dos. Células que tenían un origen epitelial y que son capaces de transformarse a células fibrogénicas. ¿Cachai? Por lo tanto, a mayor cantidad de células productoras de matriz, por supuesto que vaya a tener cicatrices más grandes también. Última diapo. ¿Qué efectos tiene finalmente la fibrosis? Primero hay un efecto estructural. Cambia la estructura micro y macro, ¿ya? Acá abajo, este es un hígado de un paciente que murió con hepatitis C, ¿ya? Miren la forma de ese hígado, es súper feo. Alguien puede decir que eso es feo nomás, pero ojo, que recuerden que al hígado llega la circulación portal. Por lo tanto, modificar la estructura hepática va de alguna manera también a favorecer el desarrollo de nuestra hipertensión portal, ¿cachai? Que es parte de las muchas cosas malas que le pasan a los pacientes con cirrosis. ¿Ok? Por tanto, no es cosa poca esto del cambio de la estructura de un tejido u órgano. Más importante que eso, y eso es lo central, se asocia a pérdida funcional. Porque en el órgano fibrótico ustedes tienen pérdida constante de células parenquimatosas que su lugar es reemplazado por cicatriz. ¿Cachai?
cuyas consecuencias dependerán de los órganos comprometidos, ¿cierto? A nivel de vía aérea, una vía aérea fibrosada pierde capacidad de broncodilatación, un corazón fibrosado pierde capacidad de distensibilidad, se alteran las velocidades de conducción de estímulos eléctricos, por lo tanto ese corazón tiende hacia las arritmias, ¿ok? Y del grado de fibrosis. ¿Cachai? Hay fibrosis que son más intensas, fibrosis que son menos intensas, y por supuesto que más intensa la fibrosis, mayor repercusión funcional vamos a tener. ¿Estamos? Y eso era lo que les quería comentar finalmente en esta clase. No sé si alguien tiene alguna duda, chicos. Con la diapo anterior y la anterior de esta, de la anterior. La anterior de la anterior. Ya, bueno, esta, usted nos explicó que los macrófagos que van a inducir al linfocito T helper tipo 1, ¿no? Al contrario, los linfocitos T helper inducen activación de macrófagos. Bien. Y también dijo que eso iba a inducir también la activación de los linfocitos T helper tipo 2. No, de nuevo. Tenemos aquí arriba un linfocito en teoría helper clase 0. Y ese linfocito T helper 0 se puede polarizar o se puede diferenciar a un helper de clase 1, que a su vez induce diferenciación de macrófagos AM1, o el T helper de clase 0 se puede diferenciar a un T helper de clase 2, que a su vez induce cambio fenotípico o polarización hacia los macrófagos M2. Ya comprendo. Y en este proceso generalmente va a pasar el segundo, ¿no? Por eso en la siguiente diapo hay una para la desbalance fibrosis, entre sí, 1 y 2. o sea, lo que ocurre es que está siempre loco. Acuérdate que al inicio aumenta la actividad proinflamatoria, ¿cierto? Sí. Frente a un trauma, frente a una infección, frente a una quemadura, lo que tú queráis. Entonces, lo que ocurre primero es que el T helper se va hacia T helper de clase 1, pero luego se va el T helper a T helper de clase 2. Acuérdate que primero hay una cierta actividad proinflamatoria y luego hay una cierta actividad antiinflamatoria. Sí. ¿Pero lo puede poner en la siguiente diapo, por favor? Claro. Pero aquí aparece arribita que hay un desbalance entre los tipo 1 y los tipo 2 en la parte de arriba. Claro. ¿Y ese desbalance a qué se debe? Ese desbalance se debe básicamente a el contexto de citoquinas que se produce asociado a la inflamación crónica. Es decir, en el contexto de inflamación crónica, o los linfocitos T que están habitando, por así decirlo, en el exudado inflamatorio crónico, son mayoritariamente T helper de clase 2. Ya comprendo. Y ese desbalance va a provocar todo lo que usted dijo, que son todas esas células se van a transformar en miofibroblastos. Exactamente. Ya. Ahora sí comprendí. Ya, gracias por eso. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, alguna otra consulta? ¿No? Ya, pues. 17:46. ¿Les parece volver a las Recording 6:05? stopped. Estamos grabando. Bueno, yo tiendo a hablar súper rápido, por lo cual les pido disculpas, pero ustedes me la tienen que decir más lento y obviamente hacer las preguntas igual que con el doctor Quesada cuando ustedes quieran, ¿ya? Bueno, vamos a hablar de un tema que es bastante complejo. La verdad es que no es tan fácil entenderlo si no han ido a clínica y ustedes recién están en tercero, imagino que recién están tomando ramos clínicos, porque esto tiene elementos evidentemente clínicos, ¿ya? Entonces, muchas de las diapos tienen mucha cháchara, mucha escritura, pero es para que les sirvan como apunte, por eso es sentido, ¿ya? Bueno, primero, en términos del shock, nadie se ha puesto de acuerdo qué es lo que es. No existe una definición universal. ¿Qué es lo que sabemos? Que en el fondo casi todos los clínicas, cuando se aprecian pacientes que presentan shock, muchos tienen en algún momento una falla circulatoria aguda, es decir, falla del sistema circulatorio siendo incapaz de oxigenar los tejidos en forma adecuada para las demandas de los tejidos. O sea, en el fondo no le llega la cantidad de oxígeno. No suficiente para que se produzca un infarto, o sea, no para que se necrosen. Aquí quedan, entre comillas, las células con una cantidad de oxígeno inadecuada,
pero no suficientemente baja la cantidad de oxígeno como para que la célula se muera. Ahora, fíjense que aquí la característica es que una falla circulatoria, o sea, aquí le echamos la culpa al tiro al sistema circulatorio. Aquí exculpamos al aparato respiratorio, porque acuérdense que para que llegue el oxígeno a un tejido, necesitamos que haya, por un lado, una capacidad de transporte de la hemoglobina, va a ser el gasto cardíaco, una hemoglobina disponible y también que la hemoglobina se oxigene, de tal manera que uno podría decir, bueno, entonces se debe al sistema respiratorio. No, la idea es que aquí no se debe al sistema respiratorio, sino a una falla circulatoria. Entonces, se dan cuenta, nosotros podríamos decir, una primera definición, que falla circulatoria aguda hace que la célula esté en un periodo con menor cantidad de oxígeno que la que necesita, o sea, un poco de hipoxia, y obviamente, dependiendo de la célula, cambia su comportamiento. O sea, en el fondo, estas células que estuvieron hipóxicas dejan de funcionar de forma normal. Eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Ya? Clínicamente, vamos a ocupar esa definición, pero después vamos a ver que uno podría ver de otra manera, pero esto va a ser nuestra definición operacional. Vemos que la hipoperfusión es más evidente clínicamente en distintos tejidos, porque son más fáciles de apreciar. Por ejemplo, la piel la podemos ver. Los riñones también lo podemos ver en términos de que el paciente, nosotros podemos estimar, no de forma exacta, pero podemos estimar función o perfusión renal en base a la diuresis, entonces algo fácil de objetivar o de medir, y el cerebro, funciones cerebrales, como obviamente tiene que ver con estar vigilo, con tener capacidades mínimas cerebrales. Entonces, en el fondo, nosotros cuando tenemos un shock circulatorio, o sea, este estado teórico en el cual no le llega la cantidad de oxígeno porque está disfuncionando el sistema circulatorio, nosotros vamos a verlo, por ejemplo, en términos de piel, extremidades frías, húmedas, cianóticas, vamos a tener hipotensión arterial con disminución de los pulsos, y como dije, el riñón, por ejemplo, oliguria, en general definida como una producción de orina de 0,5 ml kilo por hora, o sea, menor que eso, y obviamente el sistema cerebral, por ejemplo, con confusión o desorientación. Ahora, obviamente no se trata que todas las confusiones y desorientaciones tengan que ver con hipotensión arterial ni con estado de shock, pero sí se debe apreciar en estos contextos. Entonces, esta definición de que hay una falla circulatoria, en el fondo, que genera esta hipotensión y que hace que caiga la perfusión o la llegada de oxígeno en la cantidad que los órganos, las demandas metabólicas de los tejidos lo requieren. ¿Ya? Entonces, otros elementos que son clínicos, porque ahí es donde nosotros hablamos de falla circulatoria, pero cuando estamos hablando de falla circulatoria, estamos hablando no solamente del corazón, sino también de los vasos. Por eso, porque uno dijera falla cardíaca, uno sería como hacia el corazón. Aquí falla todo, falla el corazón y falla también el sistema circulatorio. Eso lo vamos a ir viendo cuando hablemos de los tipos de shock, ¿ya? Ahora, esto también uno podría decirlo que lo que falla fundamentalmente en algunos tipos de shock es la microcirculación. O sea, estamos hablando de arteriola y capilar, o sea, digamos de arteriola hacia distal en realidad, en el fondo todo el territorio capilar, porque se ha evidenciado que hay pacientes que, si bien nuestra definición operacional la basamos en la presión arterial, hay pacientes que pueden presentar un estado de shock sin tener ese episodio de hipotensión arterial, y hay alteraciones de la microcirculación, o sea, en el fondo, en el fondo que tiene que ver con este territorio particular de la vasculatura, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas nos hablan de la microcirculación alterada? Piel moteada, acianosis, el tiempo de relleno o tiempo de llene capilar lento, o que haya un gradiente de temperatura aumentado, ¿ya? Entre el central, me refiero a la temperatura, y las pieles, ¿ya?
Otro concepto sumamente importante es que aquí hay lo que se llaman horas o tiempo de oro. ¿A qué se refiere? Que esto tienen, cuando se comienza a presentarse el fenómeno, son reversibles. O sea, en el fondo, si uno actúa de forma temprana, de forma precoz, de forma, de forma detallada, se puede resolver el problema o se puede impedir que se precipite el problema de forma más severa, pero si no se hace en esa forma rápida, se transforma en irreversible. Y eso es un concepto sumamente importante cuando ustedes se van a dar cuenta cuando veamos los distintos tipos de shock, porque me imagino que ustedes ya quizá hayan escuchado hablar del shock séptico o del shock cardiogénico, y en el fondo hay que tener claro que son puede ser el tiempo de oro, el minuto de oro, que en términos que si uno, o la hora de oro, que si uno se demora más de ese tiempo en la reanimación o en el tratamiento, tiene impactos muy importantes en la mortalidad. ¿Ya? Ahora, vamos a partir, como lo estamos definiendo inicialmente como un fenómeno vascular, una falla circulatoria, lo vamos a definir en términos hemodinámicos. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la hemodinamia? Una palabra que, aunque ustedes lo crean, la va a acompañar, si no la habían escuchado antes, la va a acompañar hasta, yo diría, a muchos hasta que ya de médicos, de médicos, y incluso sobre todo si trabaja en hospital, de uso actual la palabra. Y se trata de las propiedades mecánicas y fisiológicas que determinan el control de la presión y el flujo sanguíneo. ¿Ya? Y de tal manera que esto se llama macrohemodinamia. Lo decimos que microhemodinamia es del territorio más chiquitito, es lo mismo, pero en el territorio que va de la arteriola hacia distal. ¿Ya? Aquí la macrohemodinamia tiene que ver la presión y el flujo sanguíneo a nivel sistémico. ¿Ya? Obviamente esto condiciona la perfusión tisular. Estas son fórmulas que ustedes en el fondo son muy conocidas y muy sencillas. En el fondo, fórmula de flujo, en este caso, como es macrohemodinamia, estamos hablando del flujo a nivel de los circulatorios, o sea, nosotros vamos a hablar de gasto cardíaco. Es lo mismo que el índice cardíaco, pero la diferencia es que el índice cardíaco es el gasto cardíaco corregido por la superficie corporal. Es una forma de estandarizarlo. No es lo mismo que una persona que mide 1,80 m o 2 metros tenga una determinada cantidad de flujo de sangre que una persona que mide 1,40 m. Obviamente son distintos los flujos que se requieren porque tiene mayor peso, mayor tejido, etc. Y a alguien se le ocurrió corregirlo por la superficie corporal, demostrando que hay una buena correlación. Entonces, acuérdense que gasto cardíaco es lo mismo que índice, salvo que el índice es el gasto cardíaco corregido por la superficie. Les pido disculpas, yo habitualmente tiendo a hablarlo como si fuera lo mismo, pero por favor, no es lo mismo, ¿ya? Y van a aparecer, en los diapositivas puede aparecer en todo caso, no es lo mismo. Y el gasto o el flujo depende de las presiones y una cosa que se llama resistencia vascular sistémica. Esto, en el fondo, en fisiología, me imagino que lo vieron. Obviamente, en este caso, este gasto, como estamos hablando a nivel sistémico, las delta presiones va entre la presión arterial media o la presión aórtica media, menos la presión venosa central. La presión venosa central es la presión que se consigue en la cava, en el fondo, en la cava, y representa la presión de aurícula derecha, por lo cual obviamente ese es nuestro territorio. Cuando hablamos de territorio sistémico en términos vasculares o en términos hemodinámicos, estamos hablando en ese territorio, desde la aorta, una presión media, presión arterial media, hasta la presión venosa central, que en el fondo es la aurícula derecha, ¿ya? Y la lo que aparece como RVS es la resistencia vascular sistémica, que en el fondo es la resistencia que ofrece el territorio, los distintos territorios vasculares, en el fondo a esta presión que tiene que obviamente ser vencida para conseguir el flujo. Así que el flujo es movimiento, por lo cual movimiento yo tengo que tener fuerzas que la impulsen, en este caso no son fuerzas, son presiones, y lamentablemente uno tiene, digo lamentablemente entre comillas, hay resistencias que impiden a este flujo. Entonces,
Esa es nuestra famosa formulita, ¿ya? Esto es clave para entender la hemodinamia, porque en el fondo si nosotros nos damos cuenta y nos interesa tener un gasto cardíaco apropiado, significa que necesito unas determinadas presiones para vencer esa resistencia. Si yo aumento la resistencia, necesito, para mantener el gasto cardíaco, aumentar las presiones, sobre todo la presión arterial media, o disminuir la presión venosa central. Y obviamente aquí nos interesa porque sale esta formulita, pues un poco más atrás, porque nosotros estamos hablando como signo importantísimo en la resistencia al shock, o como eso, hecho que ocurre frecuente en el shock circulatorio, es la hipotensión arterial. Entonces, nosotros de otra manera, ¿por qué puede caer esta presión arterial? Puede caer porque disminuye el gasto cardíaco o disminuye la resistencia vascular sistémica. Entonces, ustedes se dan cuenta, por eso yo les decía al comentario que esto tiene que ver con circulación, porque en el fondo, si hubiera sido solamente el gasto cardíaco, uno podría decir es un problema de tipo no circulatorio, sino endiogénico, o sea, de origen cardíaco. Pero aquí también puede fallar el sistema circulatorio en términos de disminuir la resistencia vascular sistémica, con lo cual se produce también una caída de las presiones. Y al generarse una caída de las presiones a nivel sistémico, vamos a tener hipoperfusión en los distintos territorios. ¿Ya? Si ustedes, por favor, si no algo les queda como dando vuelta, avisan al tiro, no hay ningún problema y lo trato de responder. Ahora, esta diapositiva me parece que la vamos a volver a ver, pero el concepto es qué cosas tienen que ver con perfusión en estado de shock. Bueno, shock, aquí nosotros vamos a sacar la parte respiratoria porque volvemos a un estado que tiene que ver con circulación, no con perforación. Entonces, ¿de qué depende? Depende de un desempeño cardiovascular. O sea, aquí estamos hablando de la parte, en el fondo, corazón. Esta parte de desempeño cardiovascular, distribución del gasto cardíaco, estamos hablando, en el fondo, de la parte, la parte cardíaca. Distribución del gasto cardíaco tiene que ver con circulación, con territorio circulatorio como tal. Lo vamos a ver en todo caso. La clase completa se trata de todo esto. Tenemos una función microvascular, tiene que ver con la regulación a nivel de la microvasculatura. Tenemos descarga local de oxígeno, que ustedes pueden decir, pero perfecto, yo tengo bien el sistema vascular, pero si tengo una pequeña cantidad de oximoglobina o escasa cantidad de oximoglobina, o tengo alteraciones de que afectan la entrega, el transporte de oxígeno, obviamente voy a tener problemas que también voy a tener hipoperfusión, o sea, voy a tener hipoxia de todas maneras. Y también, y esto es un poco lo que yo trataba de explicarle al principio, de que tiene que ver también con la capacidad de generación y utilización de la energía celular. ¿A qué se refiere esto? No lo vamos a hablar en forma detallada, pero hay situaciones donde la célula, aunque no haya tenido una hipotensión o no se ha visto enfrentada a una hipotensión o una hipoperfusión, la célula sí modifica su comportamiento. Entre comillas, como que se intoxicaría. Entonces uno podría decir, bueno, en ese tipo de shock, el problema no es que haya hipotensión, el problema es que hay una alteración, unas toxinas, por decirlo de alguna manera, que hacen que aunque haya presiones normales, se comporte como si no lo hubiera, porque se echa a perder la capacidad a nivel celular de utilización de energía. Entonces se comporta en la práctica como si no le hubiera llegado sangre en algún momento. Ahora, sangre me refiero del aporte de oxígeno. Ahora, evidentemente, le insisto en saque la parte respiratoria porque tiene que ver no con la parte respiratoria refiero al sistema respiratorio, porque no es, tiene otra forma de desarrollo cuando falla el sistema respiratorio. Entonces, voy a leer aquí en realidad de qué depende la función cardíaca, la precarga, poscarga, contrarrelatividad del ritmo cardíaco. Por lo tanto, cualquier cosa que haga que disminuya la precarga, que aumente la poscarga, que la contractilidad, o cambie el ritmo, vamos a tener un mal desempeño. Pero ojo, para que la precarga se relaciona fundamentalmente con el retorno venoso.
Entonces, ¿de qué depende el retorno venoso? De la presión de auricular derecha. Esto lo vamos a ver con harto detalle, pero lo estoy comentando. ¿Y de qué depende? De la presión de auricular derecha, la presión basal, entre comillas, y de la presión circulatoria media. Esto no importa si no lo entienden ahora, porque lo vamos a ver después, que de la circulatoria media y de la resistencia vascular venosa. Esto lo vamos a ver con más detalle, ¿ya? Que hasta aquí tenemos fundamentalmente función cardíaca. La función del gasto. De aquí, por ejemplo, si vamos a la fórmula de atrás, hablamos de la resistencia. Hay situaciones en las cuales la distribución del gasto cardíaco hace que se produzcan trastornos que hagan que se genere una resistencia baja. Esto puede ser la distribución como tal en sistema de regulación, o sea, actividad, digamos, de arteriola, o en lo que va un poco hacia distal de la arteriola. Entonces, que sería la función microvascular. Entonces, tenemos algunas situaciones en las cuales hay caída de la resistencia y, por lo tanto, de las presiones, producto de algunas de estas fallas de los sistemas reguladores en el fondo, de las perfusiones a niveles tisulares. ¿Ya? Y ahí es clave el endotelio, si ustedes se dan cuenta, porque esto tiene que ver fundamentalmente con, en el fondo, cómo funciona el endotelio y tiene que ver con factores intrínsecos, tisulares locales, que en el final muchos son factores endoteliales, o reguladores extrínsecos, que tienen que ver, como ejemplo, actividad simpática suprarrenal, para que hablar si los vasos están mal, una enfermedad vascular como tal, anatómica, podría ser una vasculitis, cualquier lesión anatómica, o agentes vasoactivos como son los inótropos, vasopresores. Ahí son clave todo lo que tiene que ver con, digamos, con elementos que son exógenos a nuestro organismo. Función microvascular, esto es más complejo, y volvemos también a la integridad del endotelial, pero del capilar, y las funciones de cómo se regula la microvasculatura. La microhemodinamia, que tiene que ver con fundamentalmente la regulación pre- y postcapilar. Hay esfínteres que hacen que cambie la... Esto no lo vamos a tocar porque es un tema bastante más complejo, o que haya obstrucción microvascular. Y como les dije, tenemos la afinidad de llevar transporte de oxígeno, que también uno podía ver, esto lo vamos a ver sumamente detallado cuando hablemos de insuficiencia respiratoria, me imagino. Y obviamente esto tiene que ver con la célula como tal que cambia su comportamiento. Entonces, estos serían como los determinantes. Esto lo vamos a ver todo en la clase de ahora, en algunas cosas con más detalle, otras con menos detalle. ¿Ya? Entonces vamos a partir con el gasto cardíaco. El gasto cardíaco depende del volumen expulsivo y de la frecuencia cardíaca. Y como vemos, el volumen expulsivo depende de la precarga, contractibilidad y postcarga. Entonces, obviamente serían cualquiera de estas cosas que falle, ya, o sea, en el fondo que disminuya el volumen expulsivo, porque disminuyó la contractibilidad o aumentó la postcarga, vamos a tener riesgo de que caiga el gasto cardíaco y en el fondo se produzca este estado de hipotensión. Lo mismo si disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, esta situación de bajo débito e hipotensión, ¿no? Pero va a depender de la resistencia, ¿no? Entonces tenemos cómo cambia el gasto cardíaco en relación a la contractibilidad, digamos, relacionando esto en el fondo, la presión atrial representaría la precarga. Entonces, en situaciones de precarga, en el fondo que yo voy a colocar aquí sobre la A, que supongamos que tenga esta carga, va a hacerse dependiente de la menor contractibilidad, menor gasto cardíaco, mayor postcarga, menor gasto cardíaco. Lo contrario. Ahora, obviamente, si nosotros tenemos a la misma presión, digamos, al mismo gasto cardíaco, va a depender de la contractibilidad y de la postcarga. No nos quiero variarlos más, pero esto se supone que es bastante, que debieran conocerlo bien por fisiología, ¿no? Entonces, al aumentar la precarga como variable, aumentamos el volumen expulsivo y la variación, y aquí es lo que viene complicado, de que va a depender la precarga. Y la precarga va a depender del retorno venoso. Y el retorno venoso, vamos a ver que depende de la capacitancia, compliance y volemia. Esto lo vamos a desarrollarlo ahora. Entonces, volvemos, después vamos a ver el monito, la precarga depende fundamentalmente del retorno venoso, ¿ya? Esto es un tema que
yo sé que ahora quizás no les sea bastante abstracto, pero esto sobre todo cuando si les toca manejar paciente agudo, es bien importante porque hay un montón como de mitos en relación al retorno venoso. Y lo van a ir viendo en la medida que se vayan desarrollando. ¿Ya? Bueno, el retorno venoso, como está como PR, depende, como volvemos, si ustedes se dan cuenta, de lo mismo, es un flujo. Por lo tanto, este es un flujo. ¿De qué depende un flujo? Del delta de presiones y de la resistencia. Si se dan cuenta, esto es lo mismo que estamos hablando para macrohemodinamia, es lo mismo en términos venosos. ¿Ya? Entonces, nosotros nos damos cuenta que es un flujo. ¿Quién genera el flujo? La presión circulatoria media, que es el inicio del compartimento vascular, menor la auricular derecha. Se dan cuenta, es muy parecido cuando hablamos de flujo, cuando hablamos de flujo sistémico. Después vamos a ver que hay diferencia. Y la resistencia venosa. ¿Por qué? Porque el territorio es no es el mismo territorio que analizamos para la macrohemodinamia. ¿Ya? Aquí este es un pedazo de la macrohemodinamia, es el pedazo venoso. Se cuenta aquí parte, si bien la presión tenemos la presión circulatoria media, pero la presión circulatoria media es distinta, entre comillas, que la presión aórtica media o la presión arterial, ¿ya? Porque es de otro territorio. Aquí el territorio es fundamentalmente el venoso, ¿ya? ¿Y de qué depende la presión media circulatoria? Y aquí esto se da cuenta de una forma de compliance. Si ustedes se acuerdan de la extensibilidad o compliance, en el fondo es un delta, siempre lo digo al revés, por eso digo que un delta volumen partido por delta presión. Entonces, en el fondo aquí estamos viendo la parte de presión, y aquí obviamente tenemos la compliance y ahí tenemos el volumen. Ahora, ¿qué volumen es este? Es el volumen estresado. ¿Qué es el volumen estresado? Nosotros tenemos los vasos venosos, como todas las cañerías, tienen un volumen que es el volumen que es para llenarlo. O sea, yo puedo tenerlo a presión cercano a cero, pero necesito un volumen para llenarlo, porque en general las venas, si no, están colapsadas. Entonces, yo voy a ocupar un volumen solamente para llenarlo, ¿ya? Eso es el volumen no estresado, ¿ya? Ese es el volumen que uno ocupa, en el fondo, para mantener una vena abierta, aunque no hay flujo, ¿ya? ¿Qué es lo que es este? Este es el volumen estresado, o sea, es el volumen que está dentro de las venas que contribuye a la presión venosa, ¿ya? A diferencia del volumen que yo ocupo para, entre comillas, inflar las venas. O sea, con ese volumen yo no logro generar presión. Aquí este es un volumen que sí genera presión. Entonces, el volumen estresado dividido por la compliance. Entonces, esto nos va a dar nuestra presión media circulatoria, ¿ya? Entonces uno dice, pero ¿para qué sirve todo esto? Nos está llenando con fórmulas que no nos van a servir para nada. Y resulta que sí sirve en términos para explicar de qué depende el retorno venoso. Aquí es lo que vamos a ver con la fórmula. Quizás los deje más mareados, pero espero que no. Entonces, el concepto es el siguiente. Dijimos, nuestro retorno venoso dependía de la presión media circulatoria, y dependía también de, en el fondo, la presión auricular. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo la presión arterial y tengo distintas presiones, presión media, retorno venoso, etc. Perdón, resistencia venosa, ¿ya? Presión media, resistencia venosa, etc. Si ustedes se dan cuenta, acuérdense que la idea es llegar a presiones arteriales, presiones auriculares más altas, porque es precarga. O sea, en el fondo aquí, si yo tengo esta presión auricular, voy a tener mayor precarga, por lo tanto voy a tener mayor gasto cardíaco. Entonces, si ustedes se dan cuenta, uno viendo esta formulita, esta fórmula, uno podría decir, bueno, que depende del retorno venoso, depende de en el fondo, de la resistencia venosa. Pero si nos damos cuenta, nos vamos a dar cuenta que la presión de la aurícula no cambia en relación a la resistencia venosa.
¿Por qué? Porque nosotros modificamos aquí la resistencia venosa y resulta que llegan todos a la misma presión atrial. Y este punto, en el fondo que llega a presión cero, es la presión media circulatoria. Entonces, ¿de qué termina dependiendo la precarga? Entonces, el retorno venoso, que al final determina la precarga, fundamentalmente de la presión media venosa y de la resistencia, perdón, y de la presión media, y no está determinado por la resistencia. Lo que cambia, en el fondo, la resistencia es la pendiente del cambio de la presión atrial. Yo sé que es bastante complejo un poquitito, pero ese es el concepto. O sea, en el fondo, la resistencia no es el principal determinante, sino que el determinante es el volumen, no es el volumen estresado y la compliance vascular. ¿Cacharon? La compliance o la elasticidad, lo define como elasticidad vascular media, y no, Doctor, no la resistencia venosa. Sí, dime nomás. dos cositas. Uno, así como concepto, chicos, no sé si lo vieron en el fisio, pero la presión circulatoria media es una cuestión que es súper teórica, ¿sí? Porque presión circulatoria media corresponde a la presión que hay en el atrio derecho cuando el gasto cardíaco es cero. Eso. ¿Sí? Eso, como concepto es eso. Entonces no, es una cosa que es como súper teórica, porque cuando el gasto cardíaco es cero, en una condición clínica, cuando el gasto cardíaco es cero, cuando el paciente está haciendo un paro. Y si el paciente está haciendo un paro, ¿a quién se le va a ocurrir medir la presión en el atrio derecho de ese paciente? A nadie. ¿Sí? Entonces es un concepto que es bien fisiológico, que es bien teórico, pero que nos sirve para entender algunas cosas, ¿sí? Como por ejemplo el tema de la precarga. ¿Ya? Eso, uno. Dos. Son, Doc, la 18,39, que justo había cambiado de diálogo, por eso me tomé Usted me la dice, libertad de sabe que interrumpirlo. yo soy obediente, usted me dice. ¿Paramos? ¿Ya? Es que yo propongo que quedemos hasta aquí porque Sí. para que respetemos nuestro horario y me imagino que todos tenemos cosas que No, hacer ningún ahora. problema, ningún problema. Chicos, ¿alguna duda hasta este punto? ¿O vamos Yo bien? creo que quedaron con esta, o sea, la diapo más difícil en todo caso. ¿Aló? Esa yo la había sacado. Todo bien, profe. Como, bueno, igual es harta información, así que yo creo que cuando veamos la grabación se ve más detalladamente y detenidamente. Eso. No, pero lo importante es esa diapositiva que ustedes lo crean, tiene que ver que a veces dicen el retorno venoso de qué depende, y a algunos les salen diciendo, que es lo que uno lo ve en clínica, que en el fondo depende del flujo, ¿entiendes? En el fondo y resulta que en el fondo estoy hablando del flujo, y resulta que depende fundamentalmente de la presión media y de la capacitancia, o sea, perdón, lo estoy diciendo de nuevo mal, de la compliance, que yo ocupo palabras así, de la compliance o de la compliance, dejémoslo así, ¿ya? O de la extensibilidad. Entonces, es importante porque tiene que ver con los tratamientos después, ¿ya? Pero bueno, paremos ahí, ¿no? Ya. Eso. Eso. ¿Alguna duda, pequeñas hasta este punto? A mí me cuesta un poco entender ese último concepto del que se habló en ese gráfico, que era el que dependa de las presiones, pero es como, en el fondo, es como, depende de la gradiente de presión que se genera el retorno venoso, o No, de la presión como tal, de la presión como tal. Ah, de la presión como tal, ya. O sea, no, o sea, estoy hablando, estamos hablando, por eso, mira, son como compartimientos distintos. Entonces, cuando estamos hablando del retorno como tal, depende de la presión. ¿Cuál es la presión que movería acá? Sería la presión no estresada, pero el volumen no estresado, y de la compliance. Lo voy a tratar de explicar. Tiene que ver, aquí lo vamos a ver después, pero es lo mismo. Tiene que ver que tú necesitas una continente y necesitas un volumen para que se genere una presión. Entonces, ¿qué ocurre acá? Cuando yo tengo, entre comillas, una compliance, entre el continente
Entonces, si yo tengo una compliance alta, significa que yo necesito mucho volumen, de fondo, para generar presión. Lo contrario. Si tengo una compliance baja, necesito poco volumen para generar presión. ¿Te fijas? Entonces, ¿de aquí depende el retorno venoso? Aquí depende de la compliance vascular y del volumen vascular. O sea, en otras palabras, si yo tengo poca volemia y tengo una compliance aumentada, voy a tener poco retorno venoso. Y no va a depender de la resistencia. Eso es un concepto importante. Aquí es una relación entre el continente y el contenido y no depende fundamentalmente de la resistencia venosa. ¿Se dan cuenta? Y ese es el concepto importante que trata de transmitir la diapositiva, que en el fondo, porque alguien podría decir, ¿de qué depende? De la resistencia venosa. Aquí no depende de la resistencia venosa. Y ese es el concepto más importante que tiene que quedar, que en el fondo, en el caso de las venas y de la precarga, termina dependiendo de la capacidad, yo siempre compliance de las venas y entre comillas, de la volemia, o sea, de lo que llena esas venas, ¿ya? En este caso, una volemia bien particular, porque es una volemia estresada, es un volumen con presión, ¿ya? No es el volumen sin presión, es un volumen con presión. Lo que yo le explicaba de la cañería, que en el fondo está a presión cero, que en el fondo sería, como decía muy bien el doctor Quesada, que el corazón no se esté llenando. Aquí no, necesitamos una presión, o sea, un volumen que se transforma en presión gracias a la compliance. Ya, hasta ahí ya. Si no sé si te sirvió la expresión o lo Sí, lo entendí. No, sí, lo entendí muy bien. Pero quizá es una duda más fisiológica que fisiopatológica. Es que ahora entendí que esta presión, o sea, va a depender de la relación continente-contenido, ¿cierto? Eso es. La presión que se genere, pero no de la resistencia venosa. Pero No, la resistencia venosa no está involucrada en esa relación continente-contenido, así como implicada dentro, así como, no. Por ejemplo, una formación de un shear stress o algo así. No, che, no tiene nada que ver aquí, amigo, pero me retan por yo hablo así, pero aquí, por favor, digan todo aquí, en el fondo yo hablo así, no tiene nada que ver, uno dice, no tanto, no. Echar estrés es otra cosa, ¿ya? Otra forma de ver las cosas, ¿ya? Echar estrés tiene que ver más bien con la fuerza que ocurre por el flujo. Fíjate, contra la pared. No es una resistencia, no es una fuerza de roce, en el fondo es el efecto que tiene el flujo sobre la pared. Entonces, no es lo mismo, esto tiene que ver con la presión, entre comillas, que está dentro del lumen, no sobre la pared. ¿Ya? Ya, entiendo. Sí, lo entendí, sí. Eso, no sé si caso, yo creo Eso, que eso, ya. Si no hay más dudas, entonces propongo que nos vayamos a un merecido descanso y nos vemos el día de mañana a las 8:40. Recording in progress.